Hola, soy Elizabeth de Janet Julie. Bienvenidos a nuestro canal y no olvides suscribirte para estar atentos a todas nuestras novedades. Hoy os traemos un neceser realizado con soft shell. Súper sencillo, realmente es de iniciación. ¿Por qué? Porque no es necesario poner ningún tipo de forro y además el tejido no deshilacha. El soft shell es un tejido de microfibra que por la parte exterior es totalmente impermeable y por la parte interior tiene como una micropana súper suave, muy agradable, y es un tejido ideal para chaquetas de cuando llueve. Nosotros hacemos el casco de moto y así te protege el casco, que no se raye en absoluto y por fuera es totalmente impermeable. Y ahora hemos hecho este tipo de bolsita, neceser, lo que queráis. Realmente es un detalle, es para hacer proyectos sencillos y súper bonitos. Y luego, si queréis, pues le podéis colocar una arandela y lo podéis llevar colgado pues dentro de un bolso, colgado a la cintura. Lo podéis tener a mano fácilmente y es muy sencillo. Tenéis disponible en nuestra página web tanto las arandelas como estas anillas mosquetón, se abren y se cierran, entonces es muy fácil de colocarlas. Y luego hemos puesto también como un detallito las etiquetas de piel y así queda como más profesional, ¿no? Esperamos que os guste, que os animéis a hacerlo y vamos a ver cómo lo hacemos. Para realizar este proyecto lo que cortaremos son 2 trozos, uno para cada cara. Como veis, no es necesario que se ponga ningún tipo de forro, es impermeable y es súper suave. Cortaremos la medida de la cremallera, un poquitín más si queréis, pero la medida de la cremallera, y ya directamente la colocaremos. Utilizamos el prensatelas para cremallera para que nos sea mucho más cómodo. Y cuando la tenemos colocada, lo que haremos será darle la vuelta y realizar una puntada al filo. Utilizamos el mismo prensatelas, no es necesario cambiarlo. Y repetiremos exactamente lo mismo para el otro lado. Colocaremos la cremallera de la misma manera, si lo tenemos que abrir para que el carrete no nos moleste. Y vamos colocando. Cuando lo tenemos, igual que hemos hecho antes, realizaremos un pespunte al filo lo más posible, sin que la cremallera nos quede muy cerrada, porque si no luego es difícil de abrir y cerrar. Que quede un poquito de margen, pero así queda muy bonito. Ya la tenemos. Ahora lo que haremos será enfrentar derecho con derecho, y aquí es importante tener en cuenta que quede bien plana y bien colocada la tela para que así la terminación de la cremallera nos quede correctamente. Y realizaremos la costura por ambos lados y por la parte inferior. Si dejáis mucho margen de tela, que no mide igual que la cremallera, entonces os sobresaldría. Entonces lo que tendríais que hacer es dejar un poquito más de 1 centímetro de margen, pero en principio dejando 1 centímetro de margen es suficiente. Cortamos los hilos y realizaremos las esquinas. Si quisieseis, la podéis dejar tal y como queda, porque realmente queda precioso también así. Además podéis hacer incluso como las esquinas redondeadas si queréis, pero bueno, ahora os enseñaremos cómo doblarlas. Sería colocarlas como veis en la imagen y realizar una costura. Al principio y al final hacéis un poquito hacia adelante y hacia atrás para que así la costura quede más fija, y aquí hacemos lo mismo, hacemos coincidir las costuras y realizamos una puntada transversal. Cortamos los hilos y realmente ahora solo nos queda cortar la tela sobrante y ya la tenemos terminada. Ahora ya es el momento de poner detalles. Hemos puesto la etiqueta, la hemos cosido a mano y ahora lo que vamos a hacer es colocar la arandela. Primero la colocamos y marcamos con un rotulador para saber la circunferencia y vamos cortando. Yo siempre corto como en forma de estrella, porque así
queda el agujero más pequeño, la arandela tiene que ir, no con fuerza, pero tiene que ir un poquito a presión y así no queda floja. Cuando la colocamos así podremos marcar la de la cara trasera y haremos exactamente lo mismo, pequeños cortes. Y ahora colocaremos la arandela sujetando las dos capas de tela. Si es necesario recortar un poquito más, pues se recorta, porque a veces no, prefiero cortar de menos que de más. Igual que ahora, como el agujero es bastante grande, pues veis queda sobrante de tela. Esto lo vamos a recortar. Incluso yo lo recorto un poco. Casi os recomendaría un poquitín más, que no se vean estos pelites que sobresalen. Y ya colocamos la anilla, la herramienta y con un martillo vamos golpeando. Sobre todo utilizad una madera o una mesa que no os importe, una madera de cortar embutido casi, porque quedará la marca. Y ya la tenemos terminada del todo. Ahora solo nos quedará poner una anilla, un cordoncito, lo que vosotras queráis. A mí me gusta colocar este tipo de anillas, aparte que es preciosa, es muy práctica. Pues ya lo tenemos terminado. Ha sido rápido, sencillo y muy bonito. Esperamos que os guste, os animéis a hacerlo y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Muchas gracias.